capítulo 10, verso 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos lo creen? Señor, gracias te damos por esta tarde, por esta palabra. Gracias porque tú has impartido una vida nueva en nosotros. Gracias por todo el proceso que tú has llevado a cabo en Tierra Nueva en este tiempo. Y hoy nos levantamos en fe para creerte y para declarar que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque somos como la tribu de Benjamín, ¿verdad? Lobos arrebatadores. Amén. Bien, gracias por su entusiasmo. 3 personas. Bien, hace 8 días estuvimos hablando de algunos asuntos bien interesantes para nuestra vida, y es acerca del viento que está soplando sobre la iglesia, sobre nosotros. Y habíamos hablado de que es tiempo de ensanchamiento. Y ensanchamiento tiene que ver con productividad, porque el reino invierte, ¿sí o no? Y recordamos lo que vimos hace 8 días en qué invirtió Jesús. Jesús nunca invirtió en edificios, ni hizo un conteo de la congregación para ver cuántos panes se repartían, sino que Jesús invirtió en la gente. Él invirtió en las personas. De hecho, la palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros debemos empezar a orar por personas, no por cosas. Y para ello quiero leer un pasaje, una reflexión. ¿A cuántos disfrutan su tiempo con Dios? Amén. Está buenísimo el de mayo, ¿cierto? A mí me tiene, yo vivo enamorada de esa carta a los Colosenses. Pero hoy yo quiero traer a colación una ilustración del mes pasado de abril, donde dice o se titula El amor que trae sanidad. Vamos a recordarlo porque yo sé que todos lo leyeron. Amén. Eso es fe, ¿verdad? Un misionero que había plantado una iglesia para los coreanos de China antes de la apertura económica sostuvo: descubrí algo increíble cuando regresé a Corea. Aquí los creyentes oran constantemente pidiendo cosas para ellos mismos. Él no podía comprender qué tanto podían pedir los cristianos coreanos, viviendo en un país con libertad religiosa y con abundancia material. Por su lado, los chinos a los que ministraba oraban a menudo diciendo: utilízame, porque deseaban descubrir las maneras en las que podían servir a Dios y al prójimo y ejecutar su llamado. El erudito escritor japonés Toyohiko Kawa decidió dedicar lo que le quedaba de vida a Dios, luego de que le diagnosticaran una enfermedad incurable. Entonces se propuso predicar el evangelio a las prostitutas, aunque no tuvo mucho éxito. Y cuando un amigo suyo lo criticó por esforzarse tanto en vano, él le respondió: ¿no te parece que ellas también necesitan a alguien que las ame y ore por sus necesidades? Increíblemente, tras su muerte, cientos de ellas se arrepintieron y se volvieron a Dios. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es saber el amor que trae sanidad, y qué hermoso es recordar que hay una palabra profética sobre nuestra vida que dice: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Benjamín en la posteridad iba a ser una tribu conquistadora, una tribu guerrera, una tribu fuerte y atrevida.
una tribu que se enriquecería con el despojo de sus enemigos, que serían activos y no pasivos, que estarían atareados todo el tiempo en la conquista, y era la tribu más temida de todos los enemigos que tenían allí en Canaán, en la tierra que iban a conquistar. Y el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Por eso vemos un hombre impetuoso, un hombre valiente, un hombre atrevido, pero también un hombre lleno de amor y lleno de ternura y de pasión por los perdidos. De hecho, cuando vemos al apóstol Pablo iniciando su carrera como perseguidor de la iglesia, y al final de sus días, cuando él dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida de Dios? Entonces tenemos que entender que este es un proceso y que tú tienes que aprender a devorar, y el que no devora por la mañana no tendrá que repartir en la tarde. El que no devora cuando es joven no tendrá que repartir cuando sea viejo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y hace 8 días Dios nos hablaba que es tiempo de crecer. Y si Dios dijo que vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer. Entonces, como la tribu de Benjamín, vamos a conquistar lo que es nuestro. Y analicemos cuál es nuestra misión de vida. Nuestra misión de vida es sencilla, no hay otra. Es evangelizar a los perdidos. No hay otra, es sencilla. Y hace 8 días hablamos de algunas razones por las cuales nosotros debemos evangelizar. Pero antes de cualquier emprendimiento, antes de cualquier énfasis, quiero decirte y quiero detenerme aquí y quiero recordarte que evangelizar no es una labor mecánica. Algunos lo hacen. Esta es una misión que tiene que nacer desde nuestro corazón. Si no es así, realmente no sirve. Evangelizar debe ser una prioridad, pero debe ser un asunto de nuestro corazón. Particularmente yo creo que evangelizar o uno no tiene que estar por la calle repartiendo volantes o golpeando puerta a puerta, a menos que Dios te lo diga, por supuesto, o compartiendo de Cristo, no sé, gritando por los buses y cosas así, porque el mundo está cansado de esto. El mundo está cansado y está prevenido. El mundo no quiere recibirlo a uno. Y a veces nos dicen que tenemos que ganar, digamos, 3 almas al día o 3 almas por semana, y que si nosotros no lo hacemos, entonces le estamos fallando a Dios. Y esto no es verdad. Esto no es cierto, y de eso no se trata. Yo he escuchado a pastores amenazar a la gente, a la iglesia, diciendo que si no evangelizan, que si no llevan personas a Cristo, entonces Dios va a demandar la sangre de esas personas a la iglesia. Y creo que trabajar bajo amenazas no es la voluntad de Dios. Eso no es evangelismo, eso es una obra muerta. Particularmente el evangelismo es algo que debe surgir como fruto de una convicción del corazón. Y eso es lo que yo quiero comunicar en esta tarde. No es, no sé, el enfoque del evangelismo, quizás llenar una libreta o cumplir unas metas. Ahora, eso no significa que no tengamos una visión, y eso no significa que no tengamos una estrategia. De hecho, Dios dio estrategias. De hecho, si nosotros vemos y estudiamos el avance de la iglesia primitiva, fue con una visión, con la organización de unos viajes misioneros a zonas determinadas, en tiempos determinados, pero guiados por el Espíritu Santo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A lo que quiero llegar es que evangelizar tiene que ser una labor dirigida por el Espíritu Santo, debe hacerse con amor y con sabiduría. ¿Amén? Amén. ¿Qué quiere decir? Que evangelizar debe ser el estilo de vida del creyente. Amén. Entonces todos tenemos campos de acción diferentes. Algunos trabajamos en diferentes sectores, otros van a la escuela, al colegio, la universidad, otros personas están en el hogar, pero todos tenemos diferentes esferas de influencia a las cuales podemos impactar. Entonces quiero decirte que invitar a alguien a la iglesia no es evangelismo. Quiero decirte que confrontar el pecado de alguien no es evangelismo. Y también quiero recordarte que hacerle a una persona repetir una oración de fe de tipo mecánico tampoco es evangelismo. El evangelismo es algo muy diferente y Dios quiere enseñarnos hoy y recordarnos hoy que lo que nos debe mover a nosotros es el amor a Dios. Esta mañana, ¿cuántos leyeron su tiempo con Dios esta mañana? Bueno, quiero recordar algo interesante que vimos en el tiempo con Dios. Dice Colosenses capítulo 2 verso 6, eso corresponde al tiempo con Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Escuche, acciones de gracias. No dice palabras de gracia, dice acciones de gracias. Y estas acciones también tienen que ver con el evangelismo. Evangelizar debe venir como fruto de una convicción que nace desde nuestro corazón y desde una relación con Cristo. Amén. Amén. Y así es diferente. Entonces el evangelismo debe ser natural en nosotros, debe ser espontáneo, el evangelismo debe ser efectivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evangelizar de la forma como Dios espera que nosotros lo hagamos? Y hoy vamos a ver algunos puntos interesantes que también nos van a confrontar, pero estoy segura que vamos a salir de este lugar diferente. Si tú entiendes el mensaje de hoy, créeme que aunque tú digas, no, yo no soy evangelista, o sea, a mí me da como temor hablar con la gente o relacionarme con la gente, créeme que si tú entiendes el mensaje de hoy, vas a ser un extraordinario evangelista. Amén. Entonces vamos y acompáñame a abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 3 y voy a hablar del primer punto que Dios quiere tratar hoy. Éxodo capítulo 3. El primer punto se llama, para tener un corazón de evangelista, estoy hablando de tener un corazón de evangelista, mi primer punto se llama, debemos escuchar. Míreme aquí, por favor. Debemos escuchar el clamor de los perdidos. ¿Ok? Vamos a tratar de escucharlos. Entonces, para ello quiero leer un pasaje de Éxodo capítulo 3 verso 1, y antes de leerlo quiero sencillamente entrar en contexto. Estamos allí en el momento posterior a cuando Moisés, al ver que su pueblo era oprimido, mata a un egipcio. ¿Recuerdas tú esa escena? Ok, entonces vamos a entrar y voy a leer este pasaje. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3 verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. En una llama de fuego en medio de una zarza.
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y escuche, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Vamos a dejar ahí. Esta situación es muy particular, porque aparentemente, antes de presentarse esta situación, Moisés tenía un amor por su pueblo. Y dice la palabra de Dios y nos muestra que el pueblo estaba esclavizado en Egipto. Pero Moisés, al ver esta injusticia quizás, trató de obrar en sus propias fuerzas y mató a un egipcio. No actuó bajo la dirección de Dios y hasta ahí le llegó el amor. ¿Por qué? Porque huyó de allí y dice la palabra de Dios que huyó a Madián y allí estuvo, ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años donde Dios tiene que descender y donde Dios tiene que aparecerle y recordarle su llamado. Los israelitas esclavos son un tipo. Hay tipos en la Biblia que nos pueden reflejar estas enseñanzas a tiempos de hoy, pero la esclavitud de los israelitas tipifica a la gente en el mundo hoy. La gente en el mundo hoy está viviendo bajo un sistema de gobierno opresor llamado Egipto, llamado Faraón. Y Faraón, o ese gobierno opresor, tipifica el pecado de nosotros en este tiempo. Es un tipo. Entonces, el pecado mantiene al mundo bajo esclavitud. Y vemos que el pecado se está manifestando a donde quiera que nosotros vayamos, y más en este tiempo. O sea, abiertamente, donde tú quieras, o sea, donde quiera que tú vayas, hasta en un centro comercial, delante de todo el mundo, y tú ves la manifestación del pecado. Y lo ves en la televisión, y lo ves en todas partes, y uno dice: Dios. Y hay gente que manifiesta y dice que, bueno, eso es, yo no soy esclavo, yo soy una persona libre, porque yo soy una persona libre de hacer lo que a mí me plazca, de hacerlo, no sé, de hacer o llevar mi vida a mi manera. Pues queremos decirle a ese tipo de personas que no son libres, no son libres. Juan capítulo 8, y quiero que tú lo mires, Juan capítulo 8, verso 34, Juan capítulo 8, verso 34, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces las personas que están viviendo una vida de pecado, que creen que tienen la libertad de hacer lo que les plazca, de llevar una vida licenciosa, yo quiero decirles que no es cierto, que viven en esclavitud, o diles a ellos, intenta dejarlo. Intenta dejar esa relación de adulterio. Un mes. Intenta dejar el vicio. Un mes. Bueno, un mes no, una semana. Bueno, no, una semana no, 3 días. Intenta dejarlo. Y vas a ver que no pueden. No pueden dejar el pecado. Y esto es un sinónimo de que las personas están viviendo en pecado, están viviendo en cautividad, están viviendo en tinieblas, están viviendo en enfermedad, están viviendo en una condición de naturaleza caída. Recordemos cuáles fueron las noticias esta semana. Prende, no sé, la televisión o lee el periódico, cuáles fueron las noticias. Seguimos viendo el éxodo venezolano, seguimos viendo cosas tan tremendas como una tanqueta del ejército arremetiendo contra la gente, mejor dicho, al mejor estilo Terminator. ¿Sí o no? Seguimos viendo incertidumbre, seguimos viendo miseria social, corrupción, hasta la lista negra de Odebrecht sigue creciendo. Fenómenos de la naturaleza. En esta semana un ciclón deja en África 700 personas muertas en Mozambique. Son cosas tremendas, un mundo caído, un mundo enfermo, un mundo que está muriendo. Y por eso Dios le dijo a Moisés en el verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Es tan grande el amor de Dios, es tan grande que Él mismo descendió. El Señor mismo descendió hasta allí para librarnos, y es lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Él desciende a través de nosotros para salvar al perdido, pero nosotros tenemos que escuchar su clamor. Muchas veces lo que hacemos es juzgarlos, muchas veces lo que hacemos es criticarlos, pero no estamos escuchando que a gritos ellos están clamando por libertad, están sufriendo y están muriendo. Y recuerden que nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Amén. Y es como si tú llegaras, no sé, salieras a un centro comercial y vieras la cantidad de personas, la cantidad de cosas y situaciones que tú ves, y tú te pones a pensar cuál será la historia de la vida de ellos. Si murieran hoy, ¿qué pasaría con ellos? Y es algo así como tener que ver a las personas encadenadas y esclavizadas por el pecado, y que Dios te haya dado la llave y que tú no hagas nada. O ver a las personas muriéndose de una peste que es mortal, que se está contaminando, que está creciendo, y tú tener el antídoto, la vacuna, la sangre de Cristo, la palabra de salvación, y no hacer nada. Evangelismo se hace desde el corazón. Sin Él, sin Dios, no podremos hacerlo. Pero sin nosotros, Él no lo va a hacer. Porque Él decidió actuar a través de nuestra vida. Y este es un llamado de urgencia, hijos de Dios. Y este es un llamado a la iglesia, porque ellos no van a venir a congregarse aquí. Somos nosotros, tenemos la llave. Tenemos el antídoto. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es escuchar su clamor. Es escuchar su clamor. Y la gente está clamando. Sal esta tarde de aquí, tan solo escucha los gritos de lamento.
como lo hacía el pueblo de Israel. Ellos clamaban, ellos oraban, y Moisés es un tipo de libertador, es un tipo de Jesús, y nosotros también somos un tipo de libertador y un tipo de Jesús, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Pero Moisés dejó de oír ese clamor y huyó a Madián. Y muchos de nosotros dejamos de oír el clamor y huimos a nuestras propias circunstancias, enredados en cantidad de cosas. Y nosotros tenemos que entender que no podemos huir, que puede ser más cómodo, pero Dios nos ha llamado a ser libertadores. El mundo necesita a Jesús. El mundo necesita a Jesús. El mundo necesita a Jesús. Jesús es la respuesta. Tú y yo somos la respuesta. Y por eso tenemos que escuchar el clamor de los perdidos. Pero también nosotros tenemos que entender que esto no se trata de solo orar. Pastora, yo estoy orando por... Sí, tenemos que orar, pero tenemos que actuar, porque el mundo necesita respuestas, no palabras. Y tú y yo podemos ser esa respuesta. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Entonces, escuchemos el clamor de los perdidos. Punto número 2. Escuchemos el clamor de Dios. ¿Sabe usted que Dios también está clamando? Acompáñeme usted a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Aquí los espero, subrayemos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escuche, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuche, Dios no está haciendo una invitación. Dios está rogando. ¿Tú sabes qué es rogar? Porque hay cosas que son mandato, hay cosas que son una invitación, pero hay cosas cuando te dice rogar, está hablando de un sentido demasiado urgente. Y Dios aquí nos quiere decir que es el ruego, el clamor de Dios, y lo hace a nosotros. ¿Cómo no responder a un ruego de Dios? ¿Cómo ser indiferentes a la voz de Dios rogando? Yo quiero que tú pienses en eso, cómo ser indiferentes, porque lo único, hijos de Dios, lo único que va a traer una verdadera influencia en el mundo es el Evangelio de Jesucristo. No hay nada más. El mundo está avanzando a una velocidad tremenda, y nosotros nos aterramos. Estábamos viendo con mi esposo que tenemos que prepararnos, la generación nueva, tenemos que preparar la generación nueva. ¿Sabes que la generación nueva vive con respuestas predecibles? Ellos cogen su celular, ¿cierto? Y el celular te da respuestas predecibles. Con la cara se activa. Entras ya a tu celular con tu cara, te da todas las respuestas. Te enseñan a vivir un estilo de vida de cosas predecibles. ¿Qué pasa cuando ellos enfrentan lo impredecible? No tienen cómo. No van a tener cómo. Por eso Dios está rogando por medio de nosotros. Debemos escuchar el clamor de los perdidos y escuchar el clamor de Dios. Punto número 3. Debemos desarrollar un amor intencional por los perdidos. Y aquí, como estaba hablando de Pablo,
de este hombre de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Como lobo feroz perseguía a la iglesia, como lobo feroz quería devorarla, pero después de un encuentro con Jesús, como lobo feroz quiere defender a los perdidos, y como lobo feroz quiere impartir el evangelio de Cristo. Y quiero leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Romanos capítulo 9, porque me parece que tiene una ilustración bien interesante si quieres escucharlo. Dice el apóstol Pablo: con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si esto pudiera salvarlos. ¿Has leído de un amor así? Es el amor de Jesús. Él mismo preferiría no ser salvo. Él mismo preferiría ser anatema. Él mismo preferiría vivir una vida separado de Cristo, perder su salvación solamente para que sus hermanos judíos pudieran ser salvos, pudieran conocer verdaderamente el evangelio. Y ese es el tipo de amor intencional que tú y yo tenemos que desarrollar, y eso no viene de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar de vivir tan ensimismados en nuestras propias circunstancias para mirar lo de afuera. Dios quiere bendecirte. La Biblia dice que Dios quiere bendecirte. Entonces no oremos más por nuestras cosas, nuestras necesidades, nuestros asuntos. ¿Por qué no cerramos esas peticiones por un momento y nos enfocamos en lo que Dios ama, en lo que a Dios le importe? Porque finalmente Él dice en su palabra que Él va a satisfacer, que Él va a responder a nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces nosotros podemos estar confiados de que Él anhela bendecirnos, pero ¿qué hay con lo que a Él le importa? Entonces esto tenemos que cambiarlo. Punto número 4. Aquí me voy a detener un poquito. A ver, inhale y exhale. Ok, porque voy a entrar a un punto así como duro, como fuerte. Debemos, punto número 4, debemos conocer el destino de los perdidos. Salmo 9, verso 17. Salmo 9, verso 17. Dice: los malos serán trasladados al Seol. Esto es el infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Saben, hay un cielo y hay un infierno. Hay salvación, pero hay un juicio. Y la siguiente historia la hemos enseñado aquí en las escuelas, pero quiero traerlo aquí a la iglesia porque es importante que todos lo conozcamos. La siguiente historia es una historia real, no es una parábola, es una historia que el mismo Jesús nos enseñó. Lucas capítulo 16, verso 19. Lucas 16, verso 19. Se titula El rico y Lázaro. Dice el verso 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Subraya esto. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos.
Y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque ¿estoy qué? Atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar ¿de qué? De tormento. ¿Es real? ¿Es real? ¿Cómo piensas tú que es un lugar de tormento? Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pocas veces se trata el tema del infierno en un púlpito, pero es necesario que los hijos de Dios conozcan que esto no es una historia de fantasía, que esto es real, que el infierno es un lugar de tormento, que el infierno es un lugar donde la persona es consciente, que el infierno es un lugar de una sed permanente y de un dolor permanente, que el infierno es un lugar donde la persona puede recordar hasta su familia, que el infierno es un lugar donde ya no hay ninguna oportunidad. Y cuando nosotros conocemos acerca de ese horrible lugar, yo no quiero que las personas vayan allí. Y por eso trabajamos, porque trabajamos para advertirles, para enseñarles acerca de un camino nuevo, acerca de la salvación. Y cuando yo veo la posibilidad de que las personas que yo amo y aún las que no amo van a ir a este lugar de seguro, si no toman una decisión con Jesús, yo voy a evangelizar. Amén. Créanme, hijos de Dios, créanme que mi esposo y yo, no piensen que predicamos la palabra porque no tenemos en qué invertir el tiempo. Ustedes conocen la agenda nuestra, ustedes la conocen porque nos ven trabajar. No tenemos que aquí decir otra cosa, pero nosotros trabajamos en esto porque es urgente que las personas no se pierdan, que tengan una vida eterna. Y yo quiero decirte que esto es algo que nace del corazón, y cuando tú tienes conocimiento de esto, si tú no predicas o a ti no te importa que la gente vaya al infierno, o no eres creyente, o no eres creyente. ¿O acaso sabes cuándo alguien va a morir? Estábamos escuchando la semana pasada una servidora de la casa del Padre, servidora fiel, y le matan a su hijo, 27 años, por robarle el carro. Y uno dice: Dios, o sea, nosotros no podemos saber cuándo será el tiempo. Ahora yo quiero leerte algo que escribí. Quizás este fue el testamento del rico. Permítanme leerle el testamento del rico. Esto sí me lo estoy inventando, ¿no? Testamento del rico. Ninguna cantidad de arrepentimiento puede aplacar el tormento que vivo. Por cada momento que pasa, se agrega un momento
a la extensión de mi estadía aquí en este lugar. La frustración es profunda, se vive una confusión constante para siempre, siempre, siempre. La esperanza es destruida, no hay piedad en este lugar. Tu orgullo y tu terquedad se rompen, pero ¿para qué si ya es tarde? En el momento en que percibes el mal, deseas la oportunidad de arrepentirte, pero Dios no puede ser burlado. La realidad está confirmada y todo lo que sabías en tu corazón que era verdad, ahora es visiblemente evidente. Cada momento de placer pecaminoso, cada comentario de burla a Dios se vuelven lamentables en este momento. ¿Por qué tanta estupidez? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta falta de previsión? Se podría haber evitado todo. Ahora este pensamiento es más atormentador aún, porque aquí no existe el tiempo. El infierno es el constante estado de tu mayor angustia. Es la oscuridad que nunca más verá la luz y el dolor que nunca pasará, pero es la consecuencia de mi propia decisión. Y cuando uno ve cosas como un hombre que fue presidente quitarse la vida, y leía y sacaba del periódico lo que escribió Alan García, miren lo que escribe y deja esta carta: he visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos, señala. En la carta además asegura que en su caso no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas. Por eso repetí, otros se venden, yo no. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse, sostiene. Y al despedirse, García le pide al Dios, entre comillas, al que va con dignidad, que proteja a los de buen corazón y los humildes. ¿Saben? Este es el engaño del mundo. Este es el clamor de los perdidos. Esta mañana estaba con mi peluquero, vean, y yo trabajando en esto, le preguntaba, ve José, ¿tú qué piensas después? ¿Qué pasa después de que tú te mueras? Y me contestó algo de la energía y de la materia y de cosas muy locas, pero yo tuve compasión de él, no juicio, porque es que el mundo está ignorante, está enfermo, está ciego. Y yo le decía, ¿por qué no te das la oportunidad de conocer la palabra, conocer a Jesús? Pero lamentablemente trabaja con 3 peluqueros cristianos de mal testimonio, entonces no cree. Como nosotros mismos somos piedra de tropiezo para la verdad de Cristo, y deberíamos sentirnos avergonzados cuando un cristiano sirve a Satanás. El mundo está enfermo y en amor y en poder debemos presentar el Evangelio de Jesucristo para salvación. Cierra tus ojos por un momento. Quiero que pienses por un instante en los seres que amas. Quizás algunos no están con su cónyuge, pero piensas en él o en ella. Piensa en tus padres o en tus hijos que no están aquí. Piensa en tus hermanos que hace rato no los ves, o en tus sobrinos o en tus nietos que ya tienen sus pequeñas sonrisas
y ya empiezan a expresar la vida. Piensa en tus amigos, piensa en tus compañeros de trabajo por un momento. Solo piensa en ellos. Solo quiero que los mires. Ahora te quiero preguntar, ¿cuál crees que es el destino de ellos si Cristo viene hoy? Abre tus ojos. Debemos escuchar el clamor de los perdidos. Debemos escuchar el clamor de Dios. Debemos desarrollar un amor intencional por los perdidos. Debemos dejar que eso fluya de nuestro corazón, pero también debemos conocer cuál será el destino de ellos. O quizás de nosotros cuando vivimos en el engaño del pecado y creemos que somos cristianos, como los de la peluquería, según me cuentan. Pero por último, también debemos conocer las recompensas de Dios. Y Él recompensa, evangelizar. Evangelizar es una respuesta al amor de Dios. Evangelizar vale la pena. No hay nada, hijos de Dios, no hay nada que te traiga más alegría y más satisfacción que el que una persona a la cual tú influenciaste reciba a Cristo y sea salva. No hay un gozo mayor, no hay una recompensa mayor. Yo quiero desafiarte a que tú lo intentes, no en tus fuerzas, porque no se trata de tus fuerzas, se trata solamente de un fluir que debe nacer de tu corazón cuando tú permites que el amor de Dios te confronte con esto. Dice la palabra de Dios, vamos a abrirla, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Saben? Pablo les está diciendo a ellos, ustedes son mi corona. Y es maravilloso saber que después de la vida aquí en la tierra, Dios promete recompensas celestiales a aquellos que ganan almas. Y no solamente allí, cuando estemos en su presencia, desde ya. Él sí que sabe recompensar. Amén. Algún día nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta es una cita ineludible. Cuando tú sales y, como te decía, en el centro comercial y tú miras la gente y tú dices, ¿cuál será la historia? Pero ¿sabrán ellos que algún día van a comparecer ante el tribunal de Cristo si son salvos, si aceptan el llamado? Porque si no lo aceptan, ya sabes cuál es el destino. Pero si lo aceptan, y algún día tú estarás allí y estarás frente a Jesús, y Jesús quizás estará en un estrado como de juez, porque aunque Jesús es nuestro amigo fiel, algún día estará en el rol de juez, lo cual nosotros hemos olvidado, y te llamará a cuentas y te dirá, Iván, preséntate ante el tribunal de Cristo. Y tú te presentarás, o Marta, o Claudia, o Patricia, cualquiera de nuestros nombres. Preséntate ante el tribunal de Cristo. Y cuando estemos enfrente, Él dirá, ahora rinde cuentas de tu llamado. Rinde cuentas de tu llamado. Es decir, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Dónde están las 2.523.000 almas
que destiné desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, que tu influencia afectaría y que deberían estar aquí. E Iván dirá: Señor, yo estuve evangelizando, no recuerdo cuántas almas fueron, pero yo hice la tarea con mucho amor. Y el Señor dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo podemos evangelizar? Lo único importante es el corazón. Podemos hablar de 1000 cosas, de hecho la iglesia ya ha pensado en una forma de evangelismo, porque tenemos que tener un orden, pero si no hay un corazón dispuesto, si tú no has entendido esto, será una obra muerta. Y esa no entrará en las cuentas del tribunal de Cristo, porque Él sí que sabe leer nuestro corazón. Hace 8 días, no sé si alguien me puede llamar a Jonathan para que me acompañe al final. Hace 8 días vimos, ay Johnny, es que se me esconde, que Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a obligar a nadie. Y algunas personas dirán: no, pues esto no es conmigo, yo me voy a Madián, allí me voy a pastorear mis ovejas, allá vivo bien. Moisés tenía a su esposa allá feliz, pero no era su llamado, como no es nuestro llamado estar en una zona de confort, porque nuestro llamado es que toda la tierra sea cubierta de su gloria. Y cuando Dios habla de que toda la tierra sea cubierta de su gloria, no está hablando de algo simbólico, poético, está hablando de que tú y yo vamos a hacer la obra, y nosotros que somos el cuerpo de Cristo, andando por toda la tierra, vamos a compartir, vamos a hacer la luz que ilumine, la luz que haga que descienda la gloria de Dios, y toda la tierra va a ser llena de la gloria, porque tú y yo vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Por eso nosotros primero tenemos que tener una visión. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión. Yo creo que tú tienes la capacidad de ver, porque solamente tú vas a poder ir a donde solamente tú vas a poder ir. Yo no voy a poder ir donde solamente tú vas a poder ir. Entonces Dios va a colocar personas a tu alcance. También el segundo punto que aprendimos hace 8 días y que tenemos que empezar a hacer es orar. Porque orar es la plataforma legal que permite que la voluntad del cielo sea establecida en la tierra. Porque la oración es la que hace que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar en las personas. Porque es mi oración lo que permite que la obra sea de Él y no mía. Es vital que nosotros oremos. Vamos a ganar a las personas en oración. Y por último, tenemos que salir. Nosotros tenemos que salir. ¿A dónde? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están las personas que Dios va a colocar allí? Es urgente que nosotros enfaticemos en este principio de ganar almas. Escuche, Dios es soberano. Él es eterno, Él es Dios todopoderoso, pero Él decidió hacer esta obra a través de nosotros. Entonces, quiero terminar con esto. Dios ha inspirado nuestro corazón para que trabajemos en el crecimiento de la iglesia, para que no estemos en Madián felices, pastoreando las mismas ovejas, celebrando todos igual, sino que salgamos a ser los libertadores, porque Dios, Jesús, nos dio la llave, nos dio el antídoto. Entonces tiene que empezar por que nosotros demos un paso. La palabra de Dios dice: toda potestad les dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cierra tus ojos por un momento, quiero orar. Quiero decir y quiero que te unas conmigo a esta oración y le digamos al Señor: Padre, gracias por elegirnos para ser parte de algo tan sagrado como lo es el evangelismo. Señor, perdónanos por las ocasiones en que la pereza hizo que la iglesia se debilitara y que nuestro orgullo causó que muchos no vinieran, incluso que se fueran. Danos la fe como un niño para poder ser influencia en el mundo por medio de tu Espíritu Santo. Que tu iglesia, que tu novia sea devota, poderosa, hermosa, más allá de toda explicación terrenal. Que todos seamos consagrados con tu iglesia para tu gloria. Y ayúdanos, Señor, a mantener nuestras mentes enfocadas en la batalla para que podamos conquistar el mundo, siendo valientes como la tribu de Benjamín, pero humildes y mansos en el corazón. Despierta a diario, Señor, nuestro amor por ti, nuestro amor por los perdidos, para que podamos ser hallados siervos fieles, Señor. Para que cuando tú regreses a la tierra o cuando seamos llamados a tu presencia, tú puedas decir de nosotros: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hoy quiero hablarte de lo poco. Abre tus ojos. Hemos querido traer este diagrama. No sé si tú lo alcanzas a ver allí. Es un racimo de uvas. Cada racimo tiene 3 uvas. Están en blanco. No tiene escrito ningún nombre, porque es el nombre que tú vas a escribir en él. Porque Dios está esperando que nosotros escuchemos su clamor. Dios está esperando que escuchemos el clamor de los perdidos. Y quizás en este momento tú puedas escuchar que hay perdidos que están clamándote y están pidiendo a gritos que seas tú, porque tú tienes la llave, porque tú tienes el antídoto, que seas tú el instrumento de Dios para llevarles la salvación, para conducirlos a una vida eterna y una relación con Cristo Jesús. No te voy a pasar la tarjeta, porque esto es una labor voluntaria que solamente puede empezar desde el corazón. Pero si tú crees que tú puedes ser el instrumento de Dios para hacer influencia en el mundo, para corresponder a su amor, para ser la respuesta a un mundo que está enfermo, que se está muriendo, y si tú crees que tú puedes sembrar un grano de arena y puedes escribir 3 nombres, y con esos 3 nombres como iglesia podamos construir una gran viña de intercesión. Porque una cosa es cuando tú oras allá solo y llevas años orando solo por esa persona, pero otra cosa es cuando la tribu de Benjamín se reúne a orar y a arrebatar lo que le corresponde al Señor. Cuando estamos en la fe, en la palabra que fue impartida para arrebatarle a las tinieblas estas personas, eso es fe. Entonces, si tú crees que tú puedes encender una luz mientras Jonathan y la alabanza canta, yo quiero que tú pases al frente. No te la voy a llevar, no voy a tener servidores. Esto es una labor voluntaria. Eso es reino, Moni. Eso es reino, Johnny. Vamos, tú puedes encender una luz. Solo tienes que escribir 3 nombres. Que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar. Ante tal puedes alabar.
quien no han oído. ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar. Vamos, ponte de pie, vamos a ministrar al Señor. Que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Nuevamente. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no le puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende oscuridad, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Ahora tú vas a seguir en oración, no solo en este momento, sino cuando llegues a tu casa, y mañana, y pasado mañana, y le vas también tú a clamar al Señor, para que sea Él quien ponga en tu corazón esos tres nombres, que no salgan de lo que tu memoria te diga, que salgan de lo que Dios te diga. Que esas tres personas por las que vas a empezar a orar sean escogidas por el dedo del Señor, y que sea el dedo del Señor el que te diga: quiero que le hables de mí a esta persona. En 8 días vas a traer estas 3 uvas llenas con 3 nombres, y les vamos a enseñar cómo vamos a empezar a orar, por cuánto tiempo vamos a orar, quiénes vamos a orar y cuándo vamos a recoger la cosecha en la nueva. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende
de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. En el nombre del Señor Jesucristo los bendigo. Bendigo sus corazones, bendigo sus familias, bendigo su casa, bendigo su alacena, bendigo su mesa de comedor, bendigo sus trabajos, sus manos, sus empresas y sus empleos. Bendigo su colegio y sus universidades. Bendigo su entrar y su salir. Gracias, Señor. Amén y amén. Los amo mucho. Dios los bendiga.